Bueno, la metodología utilizada por nosotros para la identificación de las especies básicamente se basó en lo que es en la plataforma Euclid K Eucalyptus. En esta página se encuentra alrededor de 934 especies de eucalipto identificadas en el mundo. Ahí, ¿qué es lo que nos ofrece esta aplicación? Nos ofrece gran cantidad de contenido y descripción de la mayoría de las especies detalladamente. La herramienta más utilizada fue la identificación, en la cual encontramos cuatro bloques. El primero es donde encontramos las características que vamos a evaluar y en la segunda las entidades restantes. En el bloque 3 se encontrarán las características elegidas y en el bloque 4 las entidades descartadas. Entonces tenemos como por ejemplo que a la hora de identificar nuestras especies se evaluarán anteriormente las características que a continuación se irán seleccionando. Entonces, al desplegar el menú del ítem hábito, se seleccionará la opción de árbol y al visualizar el bloque 2 podremos visualizar que las opciones de las especies empiezan a disminuir. Ahí se va seleccionando y en la misma página nos va diciendo qué tipo de especie puede ser o puede llegar a ser dependiendo de las características que vamos indicando en la página. Luego procedemos a seleccionar el ítem tipo de corteza y la opción fibrosa. Seguidamente el número de botones florales por umbrela, opción más que 7 y menos que 15. Aquí lo que se hace es seguir el paso detalladamente para llegar a la especie correcta. Después el ítem de opérculo, opción opérculo, caída exterior simple o doble temprano o restante hasta la floración. Después cogemos parte de ese mismo ítem, cicatriz del opérculo, colocamos presente, ondulación de la lámina de la hoja ondulada, orientación del pedúnculo del fruto erecto en la misma dirección que la rama. Después tenemos lo que es la forma del fruto, escogemos si es cilíndrico, las diferentes formas del fruto. Con estas opciones ya llegamos a la especie que cumple con dichas características. Pero si conocemos más características, se pueden verificar como por ejemplo la parte en lo que es el disco, tenemos lo que es el disco descendente, opción vertical, fusión de frutas y sin frutas. Y principalmente ese es el procedimiento a seguir con cada una de las muestras recolectadas. Eso principalmente correspondió a nuestra metodología. La primera especie en ser elegida es el Eucalyptus robusta. El Eucalyptus robusta es una especie arbórea que puede llegar a los 30 metros de altura. Este posee una corteza gruesa, áspera, fibrosa, esponjosa, de color marrón, rojizo o grisáceo, lo cual concuerda con los datos vistos en campo y fue un factor fundamental a la hora de la identificación. Hablemos un poco de las hojas. Las hojas normalmente del eucaliptus robusta son hojas alternas de peciolo de 1,5 a 3 centímetros, ampliamente lanceoladas u ovadas, de 8,5 a 17 centímetros de largo y de 2,5 a 7 centímetros de ancho. Estos poseen una base regular. Al observar las características obtenidas en campo, tenemos que la hoja es lanceolada ovada con un largo de 12,8 centímetros, lo cual entra en el rango de la clasificación, con un ancho de 5 centímetros, lo cual también es aceptable, con un ángulo de nervación de 45 grados, con una forma de la base regular, la longitud del pecíolo de 2,8 centímetros y un ápice cuspidado. Esto para la hoja es importante y es una característica fundamental a la hora de identificar la especie. Al tener en cuenta que en el Euclid y en los datos de campo concuerdan, fue importante para la clasificación del Eucalyptus robusto. Hablemos un poco del fruto. El fruto posee un disco cilíndrico descendente con 4 valvas, las cuales están a nivel, lo cual está en la clasificación del Eucalyptus robusta y concuerda con los datos de Euclid. Y por último tenemos que el botón floral es cónico rostrado y posee una cantidad de 12 botones por umbela, lo cual también es importante en la clasificación del Eucalyptus robusta. Por todas y cada una de estas características se eligió esta especie y se le asignó el nombre Eucalyptus robusta, teniendo en cuenta los datos de Euclid y los datos observados en campo.
Por último tenemos las semillas que no se obtuvieron en campo, pero usualmente tienen un color marrón a un color amarillento claro y van de 1,2 milímetros a 1,8 milímetros. Eso sería todo para esta especie y espero que haya quedado claro. La especie Eucalyptus camaldulensis, su especie refulgens, tiene individuos más o menos de 30 metros de altura, aunque suele tener individuos más cortos. Su corteza es blanca, lisa y con manchas marrones por todas partes. Sus hojas son lanceoladas, alternas, de base cónica y margen entero. El largo de sus hojas va desde los 11 centímetros a 20,5 centímetros. El ancho de sus hojas va desde los 0,8 centímetros a los 4 centímetros. El ángulo de nervaduras es de 45 grados. La longitud del peciolo va desde los 0,9 a los 2,7 centímetros. Su fruto es hemisférico con un disco elevado. El número de botones por umbela es de 7 y su inflorescencia es axial no ramificada, y además se han registrado floraciones en los meses de septiembre y octubre. Eucalyptus camaldulensis, subespecie mínimos. Tenemos que posee un árbol que posee hasta 30 metros de altura, la cual su corteza es lisa a ramas pequeñas. Tenemos que sus hojas adultas son alternas con un peciolo entre 1 y 2,3 centímetros de largo. Tenemos que su limbo es lanceolado o falcado. Su inflorescencia es axilar, no ramificada, pedúnculos entre 0,3 y 0,8 centímetros de largo. Posee 9 yemas por umbela, las cuales también son pediceladas. Su fruto es pedicelado, hemisférico, con un disco elevado y convexo. También posee 4 valvas fuertemente exartadas. Y sus semillas son de color amarillento a marrón amarillento y lisas y brillantes. La siguiente especie que identificamos fue el Eucalyptus grandis. Para llegar a la identificación de dicho parámetro, tuvimos en cuenta algunas características, como por ejemplo la corteza, que es rugosa y escamosa, la forma de las hojas, que son lanceoladas, las cuales obtuvieron unas dimensiones de 14,2 centímetros de largo por 1,2 centímetros de ancho, una longitud del peciolo de 2,3 centímetros. La disposición de las hojas en las ramas es alterna. La forma del ápice se encontró que es acuminado y la forma de la base de la hoja es irregular. El fruto es sésil o puede ser pedicelado también. La forma del fruto obcónica, disco descendente. El número de valvas que se encontraron por fruto fueron 4. Las valvas van de esertadas a nivel. El número de botones por umbela 11 y la forma del botón floral ovoide y piriforme. Bueno, pues según las observaciones que nosotros hicimos, pudimos lograr obtener los siguientes datos. Para la especie Eucalyptus teriticornius, subespecie mediana, tenemos que esta especie tiene un fruto pedicelado con forma hemisférica, un disco levantado, su número de valvas por fruto es de 4 y estas son exertadas. El número de botones por umbela es de 5. La forma del botón floral es obcónico y la forma de la hoja es lanceolada falcada. De igual manera, para la especie de Eucalyptus viminalis, subespecie viminalis, esta especie tiene un fruto pedicelado con forma hemisférica y de copa, un disco levantado y su número de valvas por fruto es de 4. Y pues estas son exertadas. El número de botones por umbela es de 3. La forma del botón floral es fusiforme y la forma de la hoja es lanceolada falcada. Otra de las especies que fueron clasificadas fue el Eucalyptus folianthemus folianthemus. Este suele ser un árbol de 20 metros de altura con una corteza lisa en todo o con escamas persistentes, donde la corteza suele ser gris rugosa y solo en la base del tronco. También puede ser moteada, crema gris o blanca o quizás amarilla, lo cual se pudo corroborar en campo. Las hojas, cuando están en su estado juvenil, pues son opuestas y cuando pasan a su estado madurez son alternas. Poseen una forma ovada de 2,5 a 8 centímetros de largo y de 2,5 a 6,5 centímetros de ancho. El ápice es emarginado o redondeado. En los datos obtenidos en campo, obtuvimos que las hojas son de forma ovada, lo cual es válido. Tienen un largo de 6,8 centímetros,
también entra en el rango de clasificación, un ancho de 3,6 centímetros y una nervadura de 45 grados. La base es regular y poseen una longitud de pecíolo de 2,2 centímetros y un ápice marginado. El fruto es un disco descendente de 3 a 4 valvas cerradas y en campo se puede observar un fruto en forma de copa descendente con una cantidad de valvas que son el número de 4. Por último, también tenemos el botón floral, que es rostrado con 8 botones por umbela, lo cual se corroboró con la muestra recolectada en campo. Por último, es importante mencionar las semillas, que suelen ser de color marrón o gris, de 0,8 a 1,4 milímetros de largo y son ovoides o aplanadas. Desafortunadamente no se encontraron en campo, pero se pueden observar en la clasificación del Euclid. Eucalyptus globulus, subespecie globulus. Tenemos que puede ser un árbol hasta de 70 metros de altura, que su corteza puede ser lisa, excepto por la base que tiene losas persistentes. Tenemos que en sus hojas adultas son alternas con un pecíolo de 2 a 3,5 centímetros de largo. Su limbo es lanceolado o falcado. Su inflorescencia es axilar no ramificada, pedúnculo ausente o corto y robusto. Posee una yema solitaria y sésil. En su fruta podemos decir que es sésil, hemisférico o cónico o cuadrado en sección transversal. Posee un disco elevado convexo y lobulada sobre las 4 o 5 valvas que suelen estar cerca del nivel del borde. Tenemos que sus semillas son negras, pardas o a veces grises, de ovoides aplastados o a veces cuboides o a menudo leuconosas.